sobre el uso de hojas de cálculo en estudios de estabilidad. Entonces, para nosotros es un gran placer, doctor Denison, tenerlo esta noche aquí. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Yulder, a todos los asistentes, confirmando mi audio si se escucha bien, de manera adecuada. Pues un gusto compartir con ustedes esta información, dar con ustedes esta pequeña charla muy rápida frente a todo lo que podría ser el mundo de estabilidades en la búsqueda de la Hola, mamá. aplicación para el tema cosmético. Frente a esta forma aplicativa, ver la base normativa que nos lleve un poco a entender el por qué en algún momento pues esto tendría ese objetivo desde el punto de vista regulatorio y ver de qué manera podemos adoptar las guías que existen en el mercado o en las normativas de organizaciones internacionales, quizás que nos puedan dar una forma de entender un poco cuál sería el mejor camino a trazar, que posiblemente va a ser la forma en la que la regulación nacional va a tener como primera guía y primera documentación a adoptar para poder llevar a aplicación cualquier requisito de este tipo. Entonces voy a ir compartiendo mi pantalla. Confirman por favor cuando me estén viendo. Sí, señor, ya está en presentación. En un momento que debo hacer esta duplicación. Ok. Bueno, como le decía Yulder, justamente, pues estamos aquí para revisar el tema de lo que serían las estabilidades en la industria cosmética, tratando de adoptar lo que sería una guía para el desarrollo y presentación de estudios de estabilidad. Lo que vamos a tratar de tener en consideración en este caso va a ser las guías ONUDI, ¿sí? Que es la guía de la Organización de las Naciones Unidas en el tema del desarrollo industrial, lo que sería la guía ANVISA como organismo regulatorio en Brasil, y lo que podría ser una guía de la aplicación específicamente de estabilidades en cosméticos de la Cosmetics Europe o la CTFA, sería como la Cosmetics Stylings and Fragrances Association de Estados Unidos, en donde con estos documentos entender un poco pues se busca de una estabilidad en los productos cosméticos y de esta manera entender justamente cuál sería esa aplicación del uso de hojas de cálculo en el desarrollo de estos estudios de estabilidad como una herramienta fundamental dentro de lo que podría ser el apoyo a estas incursiones en los estudios de estabilidad para algunos de los pertenecientes a la industria cosmética. Como decía, pues mi nombre es Denison Steven Robledo, con una pequeña experiencia en algo hacia el proceso de estabilidades y con la aplicación en este ámbito como tal. Creo que el primer punto que podemos tocar en este momento es el objetivo, tener en este caso hacia ustedes los asistentes la posibilidad de tener la apertura de transmitir los conocimientos que nos ayuden a entender, a aplicar estos requisitos de reglamentos o guías generales en la ejecución de estudios de estabilidad en la industria cosmética. Esto justamente, digamos, para Colombia y quizás para la comunidad andina en general, como es la aplicación de la resolución 2458, que más propiamente sería la resolución 2310, en la cual se da el reglamento técnico andino para el etiquetado de los productos cosméticos dentro del marco de la comunidad andina, la cual tiene fundamentalmente la reglamentación para el tema cosmético. La resolución 2458 dio una prórroga de la aplicación de la resolución 2310 del año anterior hacia el 2024 en el mes de diciembre, día 12, a el mes de diciembre, día 16, en el 2025. Es decir, estaremos en justamente un año en búsqueda de la aplicación de esta misma resolución y en la cual ya se tuvo una prórroga que posiblemente va a tener una intención de no tener muchas más prórrogas hacia la posible ejecución directa de los estudios de estabilidad. Entonces, vamos a tener allí pues ese marco normativo
y que todo esto nos permite entender pues, si a la objetividad de todo este proceso y de este marco normativo, pues un programa de estabilidades tiene un fundamento y está buscando encontrar de los productos que tenemos en el mercado justamente la demostración de que en el tiempo y bajo condiciones diferentes de estrés, pues un producto va a ser seguro, va a ser confiable para el consumidor y no va a generar ningún riesgo al respecto. Dentro de las definiciones generales o antecedentes que podamos tener al respecto, pues una forma de entenderlo es primero saber el estudio de estabilidad, pues qué significa, o sea, qué es, para qué se hace y demás. Y lo que buscamos con él es tener pruebas que proporcionen la evidencia de que el cosmético o en un producto final terminado, ¿sí? Podría ser adecuado tener en factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz, evidencia de que este producto es estable justamente, es decir, no va a tener cambios, no va a presentar ninguna variación de sus características inicialmente obtenidas y evaluadas durante el tiempo en estas condiciones que vemos. El programa pues incluye a la vez pues los factores relacionados que se van a evaluar en el producto, a la vez incluye lo que es esa consideración de interacciones al interior del producto, bien sea si ustedes poseen un API en su formulación para el producto cosmético o simplemente tienen unas mezclas de componentes que van a buscar a generar ese efecto cosmético en los clientes, en sus consumidores finales. Ver si hay interacciones con los sistemas de cierre. En la industria cosmética, como sabemos, el envase es muy importante, tanto por su presentación comercial como posiblemente las conservaciones que me vaya a dar a mi producto. Y de esa manera, pues saber que este es un elemento primordial y esencial a estudiar en casos de estabilidad. Y de esa misma manera, pues ver si esos materiales son los adecuados. Y tener en cuenta si hay interacciones al interior de todas estas sustancias que lo componen. Es decir, que de alguna manera todo lo que se está uniendo en ese producto cosmético puede tener cambios e interacciones en el tiempo que nos puedan dar, que nos pueda dar esas consideraciones o propiedades diferentes en el tiempo. Las guías que les mencionaba son estas tres, la guía UNUDI, ¿sí? Que hace recomendaciones para el desarrollo de los estudios de estabilidad en productos cosméticos, la guía ANVISA, que es una guía enfocada en cosméticos y en estabilidad de productos cosméticos, y la guía Cosmetic Europe o la CTFA, que es una guía que hay en conjunto entre ambas asociaciones, en las cuales pues, son representativas en el mundo cosmético. ¿Por qué tomar esto y por qué son guías? Porque no hay una regulación directa en Colombia para desarrollar los estudios de estabilidad en productos cosméticos, como si la hay en el ámbito farmacéutico. Hay una resolución concreta que trabaja los estudios de estabilidad en productos farmacéuticos. En este caso, pues adoptamos estas guías siendo una gran guía, una gran, digamos, herramienta que tomamos para poder desarrollar los estudios, de tal manera que entendamos que justamente será lo que busca la industria regulatoria o regular la industria en algún momento. Quiero dejar esta presentación de normas técnicas sobre la OMS, que sin duda como informes están más alineados hacia temas de BPMs y BPLs, pero al final lo que quisiera dejarles en conocimiento es que durante el tiempo, bajo las diferentes reuniones y conceptos técnicos que ha emitido la OMS, en algún momento se determinó que Colombia fuese considerado en una zona de clasificación climática, zona 4. Esto lo hace una zona tropical, lo hace de acuerdo a la cercanía al Ecuador, justamente pues una zona de climas calientes, en donde hay temperaturas altas. Y de esta manera la humedad también hace parte. Posterior a ello, determinaron hacer una clasificación nuevamente y dividir esa zona 4 en lo que sería una zona climática 4A y 4B, en la cual hay diferencias en la temperatura, de acuerdo a cómo se considera la zona, en 30 grados centígrados, 65% más relativa, y 30 grados centígrados, 75% más relativa.
De esta manera, hay nueva zona climática en donde ya no solo se tiene la inicialmente zona 4A, sino ahora zona 4A y 4B con esa diferencia en la humedad. Y la OMS en su informe 43 finalmente considera que Colombia va a estar considerada dentro de las diferenciaciones de zonas climáticas como una zona climática 4B. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para considerar las referencias de temperatura y humedad en la cual pues, se deben aplicar los estudios de estabilidad enfocados en temperatura y humedad. Eso lo vamos a ver más adelante para determinar que esas son las condiciones a las que esperamos desarrollar los estudios. Como otras guías que se pueden adoptar, hay unas guías ICH, en las cuales tienen muchísimas enfoques y hay muchas estrategias para usarlas. Y hay un grupo que son las Q1, que se enfocan en estabilidades. Tienen aplicación más farmacéutica. En realidad la industria cosmética pues no ha adoptado mucho estas guías porque justamente no ha entrado en la determinación de estos estudios. Pero también les dejo esta información como unas guías en donde tienen tanto definiciones de cuáles son las maneras de llevar el estudio. Hablan de fotoestabilidad, un tema que es recomendado tener en los cosméticos. Lo vamos a ver más adelante y que lo recomienda la Cosmetics Europe. A la vez que Anvisa lo menciona muy someramente, pero igual lo incluye. Las dosificaciones en diferentes formas farmacéuticas nuevas, esto es aplicado obviamente a farma, hablan de bracketing y matrixing. Aquí me gustaría, porque los voy a detallar un poco más adelante, que de alguna manera esto es una herramienta que se tiene para optimizar los estudios de estabilidad, dependiendo del volumen, cuando tenemos grandes volúmenes de productos o grandes volúmenes de referencias de una presentación o un producto similar. No está especificado que sea solo para medicamentos, entonces pienso que es una herramienta que se puede considerar en caso tal de llegar a ver la posibilidad. Y finalmente también evaluación de datos en estadísticos y la consideración sobre el tema de la conservación en bodegas. Y también hay otras guías europeas de la European Medicine Agency, en donde también hablan de una guía para estabilidad de sustancias y productos terminados, pero pues hablan mucho más hacia el enfoque de producto farmacéutico. Me gusta tener en consideración este ciclo de vida, porque finalmente, pues, este es el ciclo de vida de un producto tradicional o comúnmente, como lo vemos en el mercado. Y para las industrias, en donde hay un desarrollo, hay una introducción del producto al mercado, aquí están naciendo o creciendo, luego crece en el mercado, llega a una madurez y en algún momento buscará una decadencia. De tal manera que esta curva lo que hacemos es prolongar lo mejor posible entre su crecimiento y madurez, el mejor aprovechamiento del producto en el mercado. La estabilidad busca que esa prolongación de estas dos secciones de la curva, incluyendo un poco la introducción, tengan un soporte que nos permita demostrar que el producto va a ser confiable en el tiempo. De tal manera que la estabilidad, como lo vemos al principio en la definición, lo que va a ayudar es a tener información objetiva de que el producto es confiable y se va a mantener en el tiempo. Eso va a ser muy importante para tenerlo en consideración. Y este es un esquema de un ciclo de proceso de diseño y desarrollo de productos. En la industria cosmética hay muchos desarrollos y en realidad a veces son muy rápidos porque en la industria cosmética se inunda muy fácilmente la oportunidad y debemos aprovecharla rápidamente. De tal manera que en el ciclo de desarrollo de un producto, donde hay una nueva idea, donde se solicitan materiales, donde hay ensayos, donde hay verificaciones de sus ensayos, donde quizás entra o no entra validaciones, entran los lotes de prueba, hay inicios de un estudio en donde ya aquí yo podría entrar a desarrollar un estudio de estabilidad de esa fórmula nueva, de ese producto nuevo, para que al final, cuando yo esté obteniendo un registro y tenga, como le decía, la resolución, el requisito del etiquetado, pueda poner seguramente allí cuál es el tiempo de vida útil que voy a declarar en mi etiqueta. Esto es un ciclo nuevo para el desarrollo de productos cosméticos, porque antes el registro pues era, digamos, no tan exigente en esta sección, pero a la hora esta resolución solicitar la vida útil es declarada dentro del etiquetado,
pues vas a tener la necesidad de tener la información previamente. De esa manera poder lograr llegar al mercado en un punto en donde ya lo produces comercialmente y tienes tus ganancias. Dentro del ciclo de proceso de planeación, producción y distribución de un producto cosmético, es importante considerar que del proceso hay una planeación de la producción, hay un abastecimiento de materiales, hay una compra de los mismos, hay una producción, hay un almacenamiento del producto y hay una distribución del producto. Vamos a ver ahorita un pequeño aparte sobre que estos elementos son muy importantes a tener en cuenta en el proceso de estabilidad para cosméticos. Hay un transporte, en donde también es muy importante considerarlo, y hay un proceso postventa. ¿A qué quiero hacer referencia aquí? Como lo hablamos ahora, pues el producto, cuando ya se fabrica comercialmente, sería muy importante que tuviese quizás esta información. Va a ser un plus muy bueno dentro de la incursión a los procesos de diseño y desarrollo de hoy día. El proceso de producción ya está entregando un producto confiable y de acuerdo a la rutina. Y en el almacenamiento, distribución y transporte podemos tener afectaciones al producto, de tal manera que lo que se buscaría con un estudio de estabilidad es retar cuáles son las condiciones extremas en las que posiblemente en el almacenamiento, en la distribución o en la cadena de transporte o en el momento de transporte, quizás el producto puede verse sometido a esas condiciones y de esta manera conserve sus propiedades de igual manera y que no tengamos dificultades en donde cuando lo tenemos en nuestra planta o en nuestra empresa se ve muy bien, pero cuando llega a Cartagena, quizás por el proceso de distribución, pues va a ser el aspecto y la consideración del producto. Y como efecto postventa, pues también vamos a tener seguramente lo que es la relación con el cliente, en donde voy a estar recibiendo realimentaciones constantes. Y será muy importante que en caso de algún efecto, cambio o demás que se identifique el producto por algún cliente o consumidor final, yo pueda contrastarlo contra la consideración que yo obtuve sobre los estudios de estabilidad. Es importante para llevar a cabo los estudios de estabilidad que tengamos un criterio para la realización y presentación del estudio de estabilidad. Es decir, tengamos cuál es el propósito por el cual vamos a realizar esas pruebas. Como lo hablamos ahora, listo, recolectar evidencia para que el producto lo podamos considerar apto hacia el mercado y hacia los clientes. Garantizar que ese producto, si es nuevo o modificado, pues cumpla con mis estándares de calidad física, química, microbiológica, pues que yo tengo esperado en él. Y que la funcionalidad y la estética, cuando se almacena en condiciones apropiadas, pues sean las adecuadas. Realizar en tiempo real o bajo condiciones aceleradas algunos estudios. Vamos a ver un poco qué es condiciones aceleradas y a qué se refiere en tiempo real. Tener ámbitos de aplicación, es decir, que la estabilidad yo la pueda hacer de manera en integridad física a los productos cosméticos bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte y uso. ¿Qué significa? Que yo, como lo dice la declaración allí, pues que la integridad se mantenga. Va a ser muy importante poder contar con la seguridad de que el producto puede pasar por X cadena de transporte y de uso, es decir, ya en funcionamiento con el cliente día tras día y no vamos a tener ninguna alteración. Estabilidad química, no vayamos a tener ninguna reacción que no sea la esperada o la deseada. Microbiológica, sin duda alguna, muy importante. Y que haya una compatibilidad entre el contenido y el envase. No vamos a tener una reacción que se esté generando, una interacción que se esté presentando y de esta manera podemos tener una situación adversa. Los estudios de estabilidad para los cosméticos que se comercializan en Colombia no tienen una guía definida como les mencionaba. Sin embargo, pues lo que se esperaría de acuerdo a adoptar la guía de ONUDI o la guía de Anvisa o la propia guía de la Cosmetic Europe, será que tengamos unos estudios que puedan desempeñarse en 30 grados centígrados, más o menos 2 grados Celsius, perdón, y la humedad relativa en 75% y más relativa más o menos 5% y más relativa. Esto de acuerdo a, como les mencionaba, la zona climática en la cual está clasificada Colombia y que es la que estableció la Organización Mundial de la Salud. En los cosméticos dan similitud sin tener una condición explícita para algunas guías como la UNUDI, que no las menciona, digamos, como una referencia oficial para Colombia, pero que son guías que podemos adoptar.
Ok. En el diseño de estudios de estabilidad, pues es muy importante considerar finalmente qué propiedades estéticas como el color, la fragancia, la textura, el flujo, su fluidez, y especialmente pues, la exposición a condiciones diseñadas para estrés o estresar cada propiedad específica. Entonces vas a considerar qué le vamos a evaluar a ese producto, cuáles esas pruebas críticas que va a tener el estudio de estabilidad, cuáles son esos atributos que no vamos a permitir que tengan ningún cambio o qué tolerancia va a tener. Es muy importante considerarlas, tenerlas claras, porque eso nos va a ayudar a definir el proceso. Considerar la variación en las condiciones del proceso. ¿Qué tanto holgura o qué tanto porcentaje o qué tanta variación se va a aceptar? Y si tengo forma de estar chequeando esta información y comparándola contra alguna referencia. Y considerar el impacto del empaque en el producto contenido, porque los efectos que puede tener, pues sin duda hacen parte del producto y de la interacción que puede presentarse allí. El producto no solo va a darle una buena presentación visual a nuestro producto cosmético, sino que también debe conservar sus propiedades de la mejor manera. También hay que identificar en las pruebas que se aceleren o que predigan los efectos en condiciones normales de almacenamiento o uso. Es decir, si yo puedo aprovechar estos resultados para tratar de predecir el comportamiento del producto y de qué manera puedo garantizar que va a ser satisfactorio el resultado quizás en el estudio de estabilidad o de qué manera tengo que aprovechar el comportamiento que voy obteniendo hasta el momento. Vamos a ver adelante que de alguna forma hay una herramienta, digamos, matemática, estadística, física, que nos permite quizás aprovechar esa condición de esa propiedad de la fórmula y teoría para tratar de ver ese resultado. También cuando sea relevante, pues considerar que el estrés de la muestra, incluyendo la temperatura, la luz y la humedad, van a ser los que permitan evaluar finalmente la integridad del producto. Es decir, serían tres características principales que esperaríamos tener de manera monitoreada para poder conocer de manera anticipada esas condiciones del producto. Si nuestro producto en este caso tiene una metodología analítica que va a ser la utilizada o es la utilizada en la evaluación del producto, pues va a ser muy importante poder saber que esa metodología pues sea la que se use para ser considerada la metodología que va a verificar la estabilidad. Debe tener obviamente consideraciones de método analítico, si fuese en este caso en la utilización del mismo y cruzando con otras interacciones o métodos de ser el caso. Muchas de las pruebas que normalmente tenemos en los productos cosméticos están dándose de manera física o química, no tan físico-química, digamos, en la combinación de elementos que nos lleven a hacer metodologías muy complejas, pero sí son elementos que debemos tener muy claros cuando se realizan los métodos, bien sea porque es un método que propiamente está diseñado para el producto o que finalmente se adopta como un método general de las múltiples farmacopeas o libros oficiales de métodos de análisis. La humedad, conforme al acuerdo, justamente como les mencionaba, para el envase y el empaque va a ser 75% humedad relativa, más o menos 5. ¿Qué relevancia tiene? Es una humedad bastante alta. Hay envases que en sus propiedades permiten esta interacción fácilmente con el ambiente. Hay envases que sin duda son permeables, otros son semipermeables y no permeables y esto nos va a permitir identificar si el envase que tenemos para nuestros productos es más adecuado, de tal manera que nos aporte como un plus al producto, a su estabilidad como a su calidad. La calidad microbiológica, pues considerar una evaluación microbiológica, por lo menos como recomendación de este webinar, sería al inicio y al final, de tal manera que al menos en el periodo del estudio tú puedas garantizar que las propiedades y las interacciones que hay al interior con el producto y sus materiales no tiene un riesgo alto sobre su contaminación. Y si es un producto cosmético que quizás tiene un ingrediente activo o en sus propiedades de los elementos que la componen o lo componen, hay interacciones que puedan llevar a degradaciones, identificación de compuestos que están generando, pueden generar alguna toxicidad, pues tener claro pues, que hay que seguirlos, monitorearlos y demás. ¿Sí?
Frente a ello, vamos a ver también sustancias extrañas y valoraciones. Muy rápidamente, dentro de lo que podría ser las formas en las que se llevan a cabo los estudios, hay condiciones aceleradas y condiciones naturales o largo plazo, o las queramos llamar, las cuales en el caso de las aceleradas se hacen a 40 grados centígrados, es decir, yo subo 10 grados la temperatura y mantengo la humedad relativa en 75%. El periodo mínimo en el que yo puedo evaluar este estudio va a ser en 3 meses, y de tal manera que el estudio se pueda utilizar como una predicción del comportamiento en el estudio a largo plazo o en condiciones naturales. Las frecuencias de análisis que recomiendan algunas de estas guías para llevar a cabo es en 0, 1, 2 y 3 meses. ¿Pero por qué el periodo mínimo es 3 meses? Porque al final el estudio acelerado para el complemento en el estudio a largo plazo, pues lo único que nos coincide es el mes 3, debido a que en un estudio a largo plazo, pues lo recomendado en las guías es tener una evaluación de 3 meses por el primer año, de 6 meses por el segundo y de año cada vez de ahí en adelante. De esta manera, pues es plantear un estudio de estabilidad de acuerdo a la vida útil que queramos buscar de nuestro producto y así evaluarlo con esta periodicidad. Dentro de las pruebas a realizarse, aquí hay algunas de las que se utilizan en cosméticos. Se ha sugerido por las guías pues que al menos estén incluidas. Sin duda pueden ser más, sin duda si no aplican al cosmético o a la presentación del cosmético pues no darán al lugar, pero es importante tenerlas como la recomendación que dejan algunas guías. Color, humedad, apariencia, cambios en el envase, pH, viscosidad, cambios de peso, pruebas microbianas, muestran la capacidad de que no crezca microorganismo y datos analíticos que ayudan a preparar o a analizar este comportamiento. También algunas pruebas indicativas de estabilidad de acuerdo a la forma farmacéutica. No será lo mismo tener un granulado, un polvo, un líquido, un aceite, va a ser diferente. ¿Qué se consideraría para los estudios en algún punto? Pues que el estudio se está saliendo de parámetros o quizás no se ha salido, pero me está cambiando. Sería cualquier cambio que veamos en las pruebas que determinemos que no se estén llevando a un comportamiento anormal del cosmético. Esencialmente, ¿qué podría ser? Un cambio en el color, un olor que no era el adecuado, una apariencia que ya cambió en su condición inicial y que finalmente pues ya no es lo que se tuvo desde el principio, y cambios en el envase o el pH, la viscosidad, que son las mismas pruebas que mencionábamos, pero que se están alejando de lo que se ha evaluado inicialmente. ¿Hasta qué punto? Pues cuando ya veamos que la funcionalidad finalmente se está perdiendo. La relación entre el envase primario y el cierre del producto va a ser muy importante, de tal manera que podamos ver que la barrera que le estamos entregando al producto, a esa formulación, a esos ingredientes, pues es el adecuado, si la interacción con el ambiente es la adecuada y en ese caso si es posible que entregue justamente lo mejor de sus propiedades a la conservación durante el tiempo. Eso va a ser lo que esperamos con el ejercicio de evaluar el material. Específicamente sobre el material, pues lo que yo busco es ver que no tenga interacciones. Hay envases que ceden, algunos extraíbles o algunos lixiviados del mismo material de envase, del producto, de todas las interacciones. Hay cosméticos que tienen envases con múltiples capas, adicional a que también tenemos varias, digamos, primeros contactos o materiales de envase de primer contacto con el producto cosmético que puede perderse en algún momento y si ya corresponde o no corresponde a la barrera que queremos tener. También la orientación, en ocasiones tenemos quizás la apreciación de que un producto puede permanecer de pie en ese sentido, pero si quizás yo busco tener un giro, tener una posición invertida durante el estudio de estabilidad, de tal manera que él interactúe con todos los materiales de envase que tiene como primera barrera. Va a ser importante considerarlo y quizás ver de allí estos resultados. Cuando se llevan a cabo los estudios de estabilidad, vamos a tener cabinas de almacenamiento o cámaras de estabilidad, como se han llamado, o se pueden conocer de manera diferenciada. Y aquí es muy importante mantener monitoreo sobre esas condiciones, que se asegure que el monitoreo pues, se ha llevado durante el tiempo y que las condiciones se han cumplido con esos
límites de excursión que se tienen allí definidos, y que así de esa manera pues se mantenga justamente el cumplimiento y el sometimiento a estas condiciones. Se presentan excursiones como en todo elemento que controla condiciones de temperatura, humedad o cualquier otra variable. Por lo tanto, hay que en el monitoreo estar atentos y si hay excursiones tratar de corregirlas lo más rápido posible, ya que esto puede dañar el estudio de estabilidad en el momento en que se encuentre debido a la pérdida por un tiempo, un periodo alto de tiempo de la condición a la que está sometida. Ya no será fácil demostrar o garantizar que no hay, digamos, el mismo control y el mismo sometimiento. Si esto se cumple de la mejor manera, vamos a tener muchos resultados y muy buenos resultados que nos permitan justamente determinar cuál es el comportamiento del producto en el tiempo con las variables de estrés que estamos hablando. De esa manera, pues habrá todo un estudio de información que nos permita determinar si el producto continuó estable o tuvo alguna falencia, de tal manera que podamos dar un periodo de vida útil sobre el mismo, que llevemos a la etiqueta nuevamente, que va a ser justamente el requisito. Hay, como les mencionaba al principio, algunas guías que nos ayudan, otras pueden ser estadísticas u otras simplemente será que se mantengan parámetros dependiendo de la variable que estemos midiendo. Aquí está justamente un recordatorio, la ICHQ1E, evaluación para datos de estabilidad, información de estabilidad, pues nos ayuda si tenemos datos numéricos que normalmente sean de evaluación de concentraciones o de datos de variables numéricas. También es importante considerar si se deben investigar los valores fuera de especificación. Hay un concepto de fuera de tendencia que posiblemente llegue a aplicarse, ¿sí? Sin necesidad de que haya una guía. El concepto existe y lo que lo llevan es aplicarlo como un monitoreo periódico. Es decir, si tienes unos resultados que has venido evaluando y ya notas un comportamiento, seguramente por sistema de gestión podrían decirte que tomes una acción antes de que se salga. Entonces es al menos estar monitoreando ese comportamiento. Y aquí les dejo esta pregunta de si consideramos que para la industria cosmética, que no hay una exigencia aún, pero que está entrando con el tema del etiquetado, pues si la entidad regulatoria quizás, no lo conozco para otros países, la FDA tiene un concepto muy elevado sobre los productos cosméticos y para ellos sí es importante reportar cuando hay resultados fuera de especificación, sobre todo en estudios de estabilidad. Esto implica muchas alertas bajo la FDA y pues obviamente las acciones correspondientes. Por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda durante el desarrollo del webinar, déjenlo en el chat, lo repasaremos al final en lo más que podamos. Esta es una evaluación de resultados, de tendencias, es decir, tenemos que estar pendientes si puede ser una valoración, puede ser una prueba de pH, puede ser una prueba numérica de cualquier otro tipo, una viscosidad, una densidad, en donde veamos que hay un comportamiento que se está mostrando y que posiblemente no va a llegar al tiempo que yo espero, como a la vez si hay una prueba que no quiero que aumente y vemos que está aumentando, pues sin duda ese es el monitoreo que debemos hacer por el periodo de tiempo. Todo estudio de estabilidad, al igual que algunos otros procesos, requiere que tenga un protocolo y un informe del estudio de estabilidad. ¿Qué recomendamos o qué se ve en las guías? Se ve que es importante que tenga el nombre del cosmético, el título del registro, el fabricante si tiene un ingrediente activo, o si es un producto intermedio, o quién lo envasó, o quién lo acondicionó, cuál es el objetivo de ese estudio, dónde se realiza, qué laboratorio lo hace. Bueno, todos los detalles que ven aquí, digamos, será compartidos en las memorias, de tal manera que se tenga información suficiente de ese estudio de estabilidad y a ese producto al que le estoy haciendo el estudio. Es importante también que esos principios nos permitan aplicar algunas herramientas y en específico recordar esta prueba para el producto cosmético. La prueba de fotoestabilidad es una prueba de sometimiento a la luz. Si ustedes lo conocen, si no solo los comparto solamente, hay productos cosméticos como algunos que tienen ingredientes activos y que solo para poner un ejemplo, pues se deben utilizar, por ejemplo, en la noche, no en el día,
Parte de ahí es que algunos de sus componentes son fotosensibles y a la luz del día se van a degradar más rápido o a la utilización van a tener efectos no deseados. Hay pruebas que se llaman fotoestabilidad para ver esa degradación, ver cuál es el comportamiento o igual, si no tienes un comportamiento de este tipo por su aplicación y uso, pues someterlo a fotoestabilidad va a ser muy importante porque vas a retar justamente el comportamiento frente a esta exposición a la luz cada vez que utiliza el cosmético o cada vez que se aperture, se cierre o se aplique, siendo uno de este tipo. Entonces, súper importante, hay una guía que es la ICH-Q1B, que nos da un buen soporte sobre este proceso. También, como les mencionaba, un bracketing y matrixing, es decir, de todo lo que podemos tener en un estudio de estabilidad, lo que nos dice estas dos herramientas es, mire, si tienes un lote, perdón, un producto con una definición clara, ya conocida, pero lo tienes en diferentes presentaciones y quizás lo tienes con diferentes concentraciones de algo, pues no le hagas un estudio de estabilidad a todo porque pues es una situación muy voluminosa y desgastante y costosa. Plantea una matriz o plantea un rompimiento por etapas o por grupos o segmentado, de tal manera que consideres que vas a hacer solo una parte de las presentaciones y las que no van a cubrirse con los resultados que se obtengan de las otras evaluaciones hechas. Disminuye bastante, como ven aquí tendríamos 27 muestras, pero aplicando la herramienta solo tendríamos 12 muestras, lo cual reduce bastante, casi el 50%, pues las muestras que se evalúan. De esa forma estaríamos muy aventajados y, como les mencionaba, me parece que es una herramienta que, si bien no está escrita para el mundo cosmético, no me parece que pueda ser ajena a darle una aplicación. Y si hay estabilidades en uso, pues si tenemos una dosificación constante del cosmético, quizás en algún momento esa interacción vaya a generar, esa interacción con el aire que va quedando en el envase, vaya a generar pues alguna eventualidad. Después de esto, pues entonces finalmente complementar lo que sería ese protocolo con más información sobre el API y demás, o el reporte en sí, que sería lo que normalmente veríamos en un estudio de estabilidad. Un resumen de ese protocolo podrá ser qué pruebas estoy analizando, voy a analizar, qué voy a tener en consideración en el tiempo de los meses que voy a evaluar, cuáles son sus resultados y qué concepto tendría al respecto. Va a ser una tabla muy importante porque te vamos a dar el comportamiento del producto. Tú puedes acompañar con gráficas y con otras evaluaciones. Y al final esto se puede volver tu informe en el cual tú demuestras que durante el tiempo, bajo esas condiciones y con esos resultados, tu producto es estable. Podrás hacer un informe un poco más técnico, más detallado, que contenga alguna información específica o complementaria. Sin embargo, por sí solo ya va a ser un resultado bastante importante para poder llevar a cabo el estudio o la demostración de que el producto en ese estudio de estabilidad ya indicó que tiene la capacidad de ser perdurable en el tiempo a pesar de tener condiciones de estrés o en una condición de temperatura, humedad y o condición a la luz específica. Hay unos monitoreos que se llaman confirmatorios o monitoreos, sí, confirmatorios como lo tenemos allí, o hechos estudios en el tiempo real. ¿Qué significa? No lo estoy sometiendo a temperatura, tengo unas muestras de retención que son tomadas del proceso productivo en el momento de finalizar y las tengo almacenadas. Pues yo puedo ir a estar haciendo esa confirmación de un monitoreo en tiempo real de cómo se está comportando el producto en esas condiciones. Es una recomendación muy válida desde el punto de vista de que ya lo tendrían acelerado a una condición más alta, en estudio a largo plazo una condición específica y en uso de la cotidianidad, temperatura ambiente o condiciones de uso del producto. Y que de esta manera pues podamos tener esa información para apoyar lo que puedan ser tanto los estudios naturales como los acelerados, como los que se llamarían ongoing o de seguimiento constante. Esta información es la que quería compartir con ustedes desde el punto de vista técnico, regulatorio, bajo la resolución que estaríamos esperando cubrir, como también desde las guías observadas. Pero entonces vamos a la carne del webinar. Finalmente, esto es lo que bajo la exigencia estaría, pero vamos a ver que podríamos utilizar una herramienta como lo sería Excel con
validaciones para un sistema informático que nos den la seguridad y la posibilidad de presentarlo con un cumplimiento normativo. GXP en esta herramienta es una herramienta diseñada para estudios de estabilidad en la cual busca cubrir muchas de las necesidades que se plantean desde los estudios de estabilidad y que al ámbito normativo regulatorio y es muy confiable debido a que responde a todas o muchas de ellas. Lo primero es que aquí tendríamos una portada para un estudio de estabilidad. Esto es, si tenemos una documentación física, nos va a permitir ello. Es una hoja que tiene validaciones de usuarios, es decir, muchos de los movimientos que se hacen aquí corresponden a un bloqueo y a un control de usuario y contraseña. Esto normativamente para un sistema informático da mucha confianza y da un buen respaldo para lo que sería el manejo de la data, modificaciones, registros y demás. Al final vamos a ver que cuenta con un audit trail, lo cual permite muchísima más confianza al momento de una auditoría porque pues podemos tener registrados los movimientos que se han ejecutado y con lo mismo pues tener también roles y perfiles. Aquí voy a ejemplificar con mi usuario para que ustedes vean que tendríamos roles y perfiles de tal manera que podamos tener diferentes roles, usuarios, contraseñas, códigos, accesos que se pueden aplicar y crear conservando diferentes actividades, como serían los permisos por roles. Si alguien, en este caso de los 3 roles que están propuestos, lo cual puede ser customizable a cada compañía, tenga la posibilidad de tener diferentes interacciones, actividades, sí o no, con respecto al proceso de desarrollar estos registros de un estudio de estabilidad. Es una aplicación bastante importante, da muchísima confianza, tiene un cumplimiento normativo muy alto, llevaría un proceso de validación que GXP propiamente también puede aportar y presentar de esta manera un desarrollo de esta herramienta y una ventaja sobre la ejecución de estos estudios muy alta. En la pestaña 2 vamos a encontrar la información justamente del protocolo, como lo llama allí, como se llama esta pestaña, es decir, vamos a poner el nombre del producto, el tipo de producto, la presentación, forma farmacéutica y todo lo que conlleva lo que les mencionaba rápidamente, pues se recomienda tener en un protocolo como tal. Vamos a tener la fórmula cual y cuantitativa de ese producto, es decir, o esa fórmula o esa prescripción, muchas formas de llamarlo. ¿Quién realiza este estudio? Hay algunos campos que están validados, ¿sí? ¿Para qué se está haciendo? Si lo vamos a hacer en una condición o en las dos. Duración del estudio, si lo vamos a hacer por 18 meses, por 24, por 3, por 2, por 9, etcétera. ¿Y cuáles son los tiempos que yo voy a evaluar? Yo voy a tipear aquí, voy a hacer el tiempo 3, 6, 9, 12, el 18, 24. Voy a hacer el 1, 2, 3, etcétera. Y de esa forma poderlos incluir aquí. ¿Y qué pruebas voy a realizar? ¿Cuál es el tipo de esa prueba? ¿Qué valor va a tener y qué unidades? Algunos de los campos aquí también presentan una validación de datos a responder, lo cual restringe seguramente para quien ingrese las variaciones de respuestas y de esa forma poder encontrar el registro de la manera más compacta. Al final voy a poder dar sin ingreso esas pruebas a un estudio de estabilidad natural o a un estudio de estabilidad acelerado con observaciones y finalmente teniendo la posibilidad de imprimir esta información, puedo bloquear este documento de tal manera también lo hace confiable en el momento en que se diligencia y se bloquea. Finalmente lo haría un usuario que tiene el permiso o no y no lo va a poder desbloquear pues nadie que no tenga el acceso, de tal manera que asegura la información para cuando se crea y se empieza a trabajar. Y al dar que voy a crear estos estudios, entonces nos encontraremos con 2 pestañas, una para el reporte del estudio de estabilidad y otra para el reporte del estudio acelerado, bueno, del estudio natural a largo plazo y del estudio acelerado. ¿Sí? Aquí se van a cargar las pruebas y se van a poder ingresar todos los resultados de acuerdo al mes que se vaya obteniendo con los mismos permisos de ingreso o los bloqueos que tiene cada usuario para no alterar la data. Aquí también tenemos otras 2 pestañas adicionales en donde hay una vida útil que yo puedo estimar, es decir,
De acuerdo a la ecuación de Arrhenius, yo puedo utilizar la temperatura como un parámetro combinado con la energía de activación para determinar los parámetros de degradación de un compuesto o de un elemento como tal en la composición química. Aprovechando esta ecuación, podríamos hacer una predicción si es del comportamiento de manera lineal, es decir, que se comporta como una variable de razón cero, en la cual su comportamiento es lineal y literalmente proporcional mientras crezca. De esa forma, pues entonces vamos a considerar que sí puedo tener una ejecución y demás. Me gustaría, por términos de tiempo, pasar a un ejemplo que he querido desarrollar para ustedes, en donde tenemos aquí justamente, voy a ir acá primero, en un protocolo. Aquí se diligenció, es un shampoo, es un tipo de producto de aseo de limpieza, es de este volumen, esta es la forma farmacéutica, mi material de envase es este, tiene estos componentes, el lote es tal, y se diligencia la información recomendada. Al ver que está diligenciado, notan ustedes el cambio de color, de tal manera que permite identificar si hay un campo faltante, va a estar en color amarillo. Puedo escribir aquí la información que acabo de mencionar. El ejemplo va a tener 6, 12, 24 y 36 meses a evaluar. Voy a considerar estas 4 pruebas. Hay una descripción, un ensayo de concentración que va a tener una prueba tipo rango, una viscosidad igual rango y un pH con una condición de menor que. El valor de especificación va a estar descrito en este campo y aquí voy a incluir las unidades que va a manejar esa prueba. Finalmente, de ingresar al estudio y de esta forma se bloqueó la hoja. En este momento yo estoy dando clic y como ven, la celda está bloqueada porque ya se completó esta sección y de esta manera pues ya no hay cambios permitidos. Al poblarse esta información vamos a tener una bella portada para poder poner en nuestros libros de conservación de registros o vamos a tener un documento que puede presentarse donde hay una realización y una verificación por las personas de tal manera que finalmente pues demuestre y tenga una buena presentación aprovechando la información que hay acá. Y de esta misma manera se pobló la información del estudio natural, que sería esta la forma en la que se ve una tabla de diligenciamiento de un estudio de estabilidad, en este caso llevado al tiempo 3, 12, 24 y 36. A modo de ejemplo, quisimos poner aquí un valor que se sale de especificación debido a que también tenemos una consideración de la evaluación de los datos frente a las especificaciones establecidas y al resultado que se ingrese. Así puedes tener una confirmación por cada frecuencia y de esta manera demostrar que tu estudio de estabilidad fue evaluado en cada momento, que cada vez si va en curso tienes un concepto del estudio de estabilidad y si en algún momento falla puedes generar una alerta y te llevará a hacer este tipo de cosas. Aquí se toma la decisión de hacia qué mes se va a llevar el resultado, como también si se ingresa el resultado a la tabla o se descarta en ese caso el resultado que se está intentando diligenciar. Estos campos también están bloqueados, dan mucha seguridad al respecto y como ven, pues la presentación permite tener un estudio bastante amplio en caso tal de tener muchos más deseos. El estudio de estabilidad se vería igual, no está aquí en el ejemplo solo para pasar por allí. Y en el caso de las hojas de vida útil proyectada, lo que hacemos es una utilización de la ecuación en donde, por ejemplo, tuvimos unos resultados a un tiempo de estudio de estabilidad de 40 grados con estos resultados de concentración que a la final el límite de especificación inferior es este 90 y tenemos un periodo de estudio evaluado de 3 meses. Esto comparado como estudio de estabilidad acelerado frente al estudio de estabilidad largo plazo, me muestra que las proyecciones de vida útil que tengo allí son 4.5 meses para este comportamiento o 13.5 para este comportamiento. Si yo quiero saber con respecto a la temperatura, cuál sería la posibilidad de tener una vida útil más larga o que sea acorde a lo que yo espero, podría simplemente jugar con este valor y de manera automática el sistema me va a empezar a confirmar si esa temperatura me va a dar una vida útil proyectada
¿sí? Como en este caso, almacenando a 25 grados centígrados, voy a llegar a 24 meses. Si lo cambio a 30 y a 18, voy a llegar a 55 meses. Es decir, esta se volvería la condición de almacenamiento de mi producto si yo quiero conocer cuál sería su comportamiento en el tiempo. Pasa lo mismo en el caso de tener impurezas, en donde con esta misma ecuación, pero utilizándolo de manera inversa hacia la degradación, voy a tener la misma forma de utilización. En resumen, es una herramienta bastante práctica. Lo último que me gustaría mostrarles es su Audit Trail. Esta es la consulta de Audit Trail que genera este documento, esta hoja de cálculo validada. Y ven a ustedes aquí que hay una información registrada por fecha, por hora, qué acción se realizó dentro de lo permitido por roles y demás en el sistema, cuál es el usuario que la ejecutó, qué perfil tiene este usuario y finalmente si dejó algún comentario debido a que obliga este documento a dejar alguna observación si estoy alterando o moviendo alguna información o inclusive diligenciándola en el registro cotidiano que podría estar llevando a cabo. Es una herramienta inmensamente fuerte para demostrar que no tienes alteraciones de la data en un periodo de tiempo y que de esa forma pues vas a poder garantizar que tienes un documento y un estudio de estabilidad totalmente confiable. Una herramienta práctica de accesibilidad por el tema de trabajarse en un sistema computarizado como lo sería Excel, con todo el cumplimiento normativo más alto que podamos tener para la industria cosmética. Parece que este desarrollo que tuvo XP es una herramienta bastante fuerte que permite muy ágilmente llevarse a la aplicación de la industria en el cumplimiento de esta normativa. Es el concepto que técnicamente pues, puedo considerar sobre el documento, viendo las funcionalidades, viendo este tema, a la par que ver justamente el desarrollo. Eso sería, yo creo que la importancia de este webinar. Lo voy a dejar de compartir en este momento. Y esa sería la información que de mi parte, dentro de lo técnico y dentro de lo que ha sido pues todo el ejercicio de experiencias o el estudio de estas normas, pues podríamos dejarles a ustedes, a la vez que ofrecer la presentación de esta herramienta que al equipo de GXP, una felicitación inmensa porque de lo que he podido tener como experiencia en el estudio de manejos de en el manejo de estudios de estabilidad, facilita muchísimas cosas y veo que sería muy aplicable para ustedes en la industria cosmética desarrollar esta herramienta en la demostración de un estudio de estabilidad. Muchas gracias, Denison, por, por la preparación de este tema. Definitivamente, y de nuevo, concuerdo con algunos colegas, eres de estos profesionales que sabe mucho del tema, pero a su vez sabes cómo compartirlo para aquellos que queremos aprender y muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos hacen en el chat y dice, ¿cómo, nos pregunta Adriana Castaño, que cómo se obtiene el valor de la velocidad de degradación K cuando no se hacen estabilidades a diferentes temperaturas o se usan los factores de aceleración AF estándares de acuerdo con el ICH Q1E? Tienes el micrófono cerrado, Sí, Denis. tengo aquí silenciado el micrófono. Bueno, los estándares de degradación y la pregunta es bastante detallada porque los estándares de degradación del SHQ1E te ponen a tener dos informaciones de base. Primero, si tienes un estudio energético que te compare un estudio a largo plazo con un estudio acelerado con variables de cinética, considerando que cada comportamiento va a ser diferente. Esto lo hacen algunos software de desarrollo como Galénico, en el cual tú puedes hacer los dos estudios y él va a trabajar con un manejo estadístico y va a generar verificación de las órdenes de degradación y finalmente te entrega un valor K.
Entonces, la ISHQ1E te dice, pues si tú conoces el valor de las variables de degradación y cómo se comporta tu producto, pues nada, aplícalo y entonces ahora sí trata de proyectar. En el caso de lo que estamos proponiendo, no tenemos un valor K, estamos asumiendo que todo se comporta como orden cero, que sería la degradación cinética estándar, donde todo es relativamente homogéneo. Entonces, al ser de orden cero, el valor K se vuelve constante y nos vamos a ver las variables de comportamiento energética de manera proyectada lineal. Es decir, todo si sube un grado, se mueve un grado y de esa manera puede trabajar la proyección estadística de REMIF. Allí el valor K, cuando la velocidad de degradación es de orden cero, con cinética conocida, todo es totalmente lineal. Entonces, tendría que tener un estudio comparativo de las cinéticas de cada comportamiento. Es una forma de asumir el comportamiento. Si se da de esa forma, podemos utilizarlo. Si no es un comportamiento cinético de orden cero y ves que tu curva de degradación o el comportamiento de tus resultados no van exponenciales a la vez que van moviéndose en ambos ejes, sino que son pues, de pronto una hipérbola o algo así en donde se va bien y luego sube o sube mucho y luego se estabiliza, no puedes aplicar la predicción que estamos proponiendo. No te escuchamos, Yolden. Gracias, gracias. Dice Adriana Castaño que muchas gracias y que esta hoja de cálculo es una muy buena herramienta. Le agradecemos por el comentario, Adriana. Ahí de pronto o alguna otra pregunta en las personas que están aquí presentes en este webinar que queramos hacerle al doctor Denison, aprovechando su presencia y su conocimiento en el tema, antes de pasar de pronto a otra información que tengo para ustedes. Si quieren pueden levantar la mano, pueden escribirla. Aquí Santiago Valencia nos escribe que excelente trabajo. Tengo la siguiente pregunta. La hoja es bastante robusta porque me conserva los registros de cada estabilidad y aparte me conserva los registros del audit trail. ¿Cómo hacen con la cuestión del almacenamiento y que la hoja no se ponga pesada y lenta por tanta información guardada? Eh, Bien sea, pues, si Denninson tiene la respuesta o si no, nuestro experto técnico, que es Johan Aguilar, puede también apoyarnos con la respuesta. Si de pronto, pues, Denninson quiere responder o si le damos el espacio a Johan. Vale, yo solo quiero decir una parte, yo creo que Johan puede explicarlo mejor técnicamente. Lo que yo quisiera aportar solamente es cada estudio de estabilidad, bien sea combinación acelerado y largo plazo, pues van a ser un archivo. Por lo tanto, creo que puede manejarse con la información, pero entonces aquí justamente ya desde la configuración técnica nos puede acompañar Johan. Adelante, Johan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí, me escuchan bien? Sí, señor, lo estamos Ok, escuchando. listo, bueno, gracias. Sí, exactamente como Denison nos comenta, la idea inicial de esta hoja de cálculo es llevar un control por, por producto. Entonces, originalmente lo que se hace es que la hoja original se queda en un servidor de la empresa y se van copiando a medida que se vayan necesitando para los productos. Entonces, de esta forma, pues la información que vamos a tener en cada una va a ser finita y va a ser muy corta en el sentido en que no van a ingresar muchos comentarios, no se van a ingresar muchos resultados a lo largo del tiempo. De esta manera, entonces, pues justamente pensando porque es una muy buena herramienta, pero también hay que tener en cuenta las limitaciones que no deja de ser Excel. Entonces, de esa forma, nosotros lo hacemos para que se tenga una información por producto que sea
corta y que sirva pues por producto. Creería yo que pues esa es la mejor manera de trabajar y así fue como se diseñó. Muchas gracias, Johan. Eh, Espero que hayamos podido responder la consulta de Santiago. Y si de pronto hay alguna otra consulta para ya pasar a la siguiente información que tengo para ustedes. Si quieren pueden levantar la mano, abrir el micrófono. No veo de pronto a personas con la mano levantada. Bien, entonces voy a compartir un momento pantalla. Bien, entonces voy a hacer un breve resumen de algo de lo que ya pues el doctor Denison nos ha conversado. Es, Hoy estamos haciendo el lanzamiento de este producto nuestro, esta hoja de cálculo que hemos desarrollado, involucrando pues bastante recurso de tiempo y de conocimientos previos. Como lo mencionó el doctor Denison, pues la hoja de cálculo tiene pues un sistema de ingreso en donde nos va a pedir usuario y contraseña. Eh, Dentro de la hoja de cálculo, pues ya está incluido el protocolo de estabilidad en donde va a estar toda la información que requiere la normativa colombiana en este momento. Entonces, eso va a evitar que se pueda olvidar o se puedan, sí, se pueda olvidar información que se está pidiendo y que pues luego de pronto en alguna revisión que pueda hacer el ente regulatorio les pueda exigir más información o pues evidentemente los que hemos atendido auditorías, en un momento de auditoría nos digan nos falta algo, cosa que pues debió preverse desde el principio y ya toda la información va a estar en esta pantalla y va a tener unas firmas pues de realización y de aprobación, en donde van a haber diferentes usuarios. Los reportes de estabilidad, entonces, son una herramienta esencial. Les consulto si se está viendo en pantalla. Ok, Ya, ahora sí. ya. Eh, Son una herramienta esencial para el monitoreo continuo del comportamiento del producto a lo largo del tiempo. Entonces, ustedes van a tener esa posibilidad de tener el reporte en esa pantalla y mandarlo a imprimir, bien sea parciales, los parciales de cada mes, o al final cuando esté toda la data que se tiene en este libro, inmediatamente entonces pueden generar el reporte. Entonces, de esta manera van a hacer el seguimiento continuo del cumplimiento, pueden generar automatización de alertas de resultados, es decir, definir unos límites en los cuales eh, la página o la hoja de cálculo les muestre unas alertas de cuando el producto se está saliendo de las especificaciones. Puede ser unos límites de control o unos límites de alerta. Y van a tener la documentación lista para los reportes finales. Los que trabajan en estudios de estabilidad saben que normalmente luego del estudio hay que disponer del tiempo de una persona y casi que dedicar exclusivamente a una persona para que se dedique a hacer los informes. Aquí los informes se van a generar en tiempo real porque independientemente de quién esté ingresando los resultados, ya está toda la hoja de cálculo organizada de tal manera para que finalizado el estudio se pueda presentar el informe. Eh, el cumplimiento entonces de la integridad de datos es vital. Por lo tanto, entonces, que en una hoja de cálculo pueda existir audit trail tal como lo hacen los software, esa era la gran diferencia cuando solamente los software permitían el audit trail y las hojas, involucrar las hojas de cálculo, un audit trail era bastante complicado o no se conocía. Particularmente nosotros hemos trabajado bastante en este tema del audit trail, lo hemos involucrado en esta hoja de cálculo y esto le permite que con esta hoja de cálculo
cada estudio de estabilidad puede ver quién hizo qué, quién, quién ingresó datos, quién borró datos, por ejemplo, también. O sea, entonces eso va a generar una confianza desde el punto de vista de un auditor o de un ente regulatorio. Va a tener la trazabilidad completa de los datos, va a tener mayor control y seguridad, va a tener la facilidad en las revisiones y el cumplimiento con normativas regulatorias. En cuanto a la gestión de usuarios, volvemos a lo mismo. Hasta hace poco, solamente los software permitían este control de usuarios, tener eh, usuarios, no solamente usuarios diferentes, sino que alguno pueda ser administrador, que alguno pueda ser el analista, o sea, que quién puede ingresar, esa definición de qué hace cada usuario o cada perfil de usuario, tener perfiles de usuarios. Entonces, de esta manera puede tener trazabilidad por perfiles, puede tener separación de funciones, tiene mayor control y seguridad y la seguridad de la información sensible. ¿Quién puede borrar qué? Además de que en el audit trail va a quedar, pero va a tener, adicional a eso, va a tener el control de quién puede hacer ese borrado. Entonces, de tal manera de que, listo, se ingresó un resultado de mala manera por algún error de digitación de tipeo. Entonces, quien lo ingresó no va a poder borrar ese resultado, solamente un supervisor, una persona superior va a poder hacerlo y en el audit trail va a quedar la constancia de por qué lo está borrando. No, es que se equivocó al momento de tipear el dato. Entonces, entonces les estoy comentando que todo esto casi que está llevando la hoja de cálculo al nivel de un software. Ahora bien, ¿cuánto sería el costo de un software especializado en estos temas de estabilidad? Eh, pues no sé si el doctor Denison tenga algún valor estimado, si conoce de ¿De los cuántos software que han... millones estamos hablando? Creo que estamos hablando más de 100 millones de... Bastante Sí, alto el mercado, adicional a todo lo que es el proceso de capacitación, validaciones, equipos, infraestructura. Es bastante pesado y los costos pues, pueden superar los 100, los 200, los 300 millones, dependiendo de todo lo que haya en el mercado. algunos dan licencia anual, es decir, que cada año hay que renovar esa licencia, o sea que es una inversión que cada año tiene que estarse renovando y cobran por el número de usuarios. Entonces, pues particularmente nosotros en esta hoja de cálculo no tenemos esa, eh, sería un solo pago, un solo costo. La otra ventaja de tener esta hoja de cálculo es la predicción de la vida útil. Pues gracias al conocimiento del doctor Denison hemos podido incluir esta parte. Obviamente sería un poco más utilizado en la industria farmacéutica debido a que pues tienen valores numéricos en cuanto a los principios activos, más es un plus que pueden utilizar en algunos productos, productos que se puedan registrar como suplementos dietarios, por ejemplo, eh, productos que en algún momento conozco fábricas que actualmente están pensando en registrar algunos productos como medicamentos. Entonces, pues digamos que a futuro les permite tener un desarrollo